El día de hoy desarrollaremos el tutorial correspondiente al ejercicio 3 de neutralizaciones de la tarea 4, unidad 3 de química general. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos dicen que un estudiante de la universidad desarrolla la práctica 4 del protocolo de química general, en la que tiene que valorar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio 0,25 molar. Entonces, en el procedimiento, el estudiante usa una muestra de 15 mililitros de ácido clorhídrico, esa es la muestra que él va a titular, y para ello, o analito, y lo va a hacer, recordemos que en el protocolo nos dicen que coloquemos indicador de pH, en este caso fenoftaleína. Entonces, cuando la solución pasa de ser transparente a un fucsia leve, ¿cierto? Ese es el cambio de color. La ureta en ese punto marca un total de 28,5 mililitros de hidróxido de sodio 0,25 molar. A partir de esos datos, se nos pide tres cosas: calcular la concentración molar del ácido, dar una respuesta a la pregunta. En este caso, en este tutorial, esta parte no se va a hacer, ya que esta respuesta va ligada al ejercicio que cada estudiante tiene. Por lo tanto, digamos que en este caso, la respuesta no se va a dar a esa pregunta. Y como tercer paso, se pide calcular el pH del ácido que cada estudiante tiene. ¿Listo? Así, entonces vámonos con el cálculo de la concentración y el cálculo del pH. ¿Listo? Así, iniciemos. Entonces, para el cálculo de la concentración, vamos a seguir una serie de pasos que están aquí escritos. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, el paso 1 nos pide que escribamos y balanceemos la reacción química entre el titulante y el analito. Entonces recordemos que el analito es la sustancia que se va a titular o a valorar, y el titulante es la sustancia que uso para titular o valorar. En este caso, nuestra reacción es entre ácido clorhídrico, que es mi analito, y mi titulante, que es hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces, recordemos, en las neutralizaciones son también sustituciones dobles, por lo tanto el producto es cloruro de sodio y además vamos a formar A. ¿Listo? En este caso, vamos a verificar el balanceo. Yo tengo un hidrógeno con otro hidrógeno para dos hidrógenos. Tengo un sodio para un sodio y un cloro para un cloro, lo que significa que en este caso no es necesario balancear la reacción, simplemente la vamos a dejar de esa manera. En el paso número 2 nos piden convertir el volumen que está en mililitros de hidróxido de sodio a litros. Entonces aquí tomemos en cuenta que para la valoración usamos 28,5 mililitros de NaOH. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Dice que tenemos 28,5 mililitros. ¿Listo? Simplemente vamos a pasarlo a litros, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Listo? Recordemos que esa L es mayúscula. Entonces, sencillamente ingresamos en la calculadora los valores. Entonces, 28,5 dividido 1000, lo que nos da un valor de 0,0285 litros. ¿Listo? Ese es el resultado que nos da en este caso para el volumen. ¿Listo? Luego viene un paso número 3, en el que nos pide que calculemos las moles que hay en ese volumen. Para ello vamos a usar la molaridad, ¿cierto? Entonces recordemos, ¿cierto?, que la molaridad es igual a los moles del soluto sobre los litros de la solución, ¿cierto? En este caso, ya tenemos la molaridad. El ejercicio nos está dando la molaridad, que es 0,25, y ya hemos calculado los litros, es decir, que podemos calcular las moles. Simplemente lo que tenemos que hacer entonces es despejar la ecuación, donde entonces las moles del soluto, ¿cierto?, del soluto es igual a la molaridad multiplicado por los litros de la solución. ¿Listo?
Entonces, en ese orden de ideas, sencillamente vamos a despejar, ¿listo? Donde entonces vamos a decir que las moles, ¿listo? Y lo represento de esta manera, del hidróxido de sodio van a ser igual a la molaridad. Recordemos que nuestra molaridad es 0,25, ¿cierto? Entonces decimos que 0,25. Acá es importante escribirlo de forma correcta, ¿cierto? Mol de NaOH sobre litro de solución. Eso significa molaridad, de hecho lo tenemos acá arriba, simplemente lo estoy escribiendo no como molar, sino en lo que él significa. Y lo vamos a multiplicar por los litros que nos dio 0,0285 litros. ¿Listo? Ya una vez que hago esto, sencillamente los litros automáticamente se cancelan con los litros, ¿cierto? Y obtenemos una respuesta en moles. Entonces simplemente multiplicamos 0,25 por 0,0285, lo que nos da un valor de 0,007125 mol de NaOH. ¿Listo? Entonces vamos a repetirlo, 0,25, siempre verifiquen por 0,0285. Sí, 0,007125 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Listo. Después, ¿cierto? Vamos a usar la relación estequiométrica. Entonces, para ello voy a volver a tomar la ecuación química, ¿cierto? La voy a copiar. ¿Y por qué eso es importante establecerla? Porque para eso era el balanceo. Voy a hacer algo que en química en teoría no se hace. Espero que ustedes no lo hagan allá al interior de, ¿cierto? Aquí es como tener un 1 y aquí es como tener un 1, ¿cierto? Recordemos que en química los unos no se escriben. Entonces, básicamente nos está diciendo que la relación es 1 a 1. Entonces, yo puedo decir, ¿cierto?, que un mol de ácido produce un mol de hidróxido. Entonces, vamos a hacer simplemente estequiometría partiendo con el valor, ¿cierto?, que ya conocemos de hidróxido de sodio. ¿Listo? Simplemente, entonces aplicamos el valor, ¿cierto? Y ya por estequiometría, yo sé que un mol de hidróxido de sodio, ¿cierto? Ese un mol es este, el que viene del balanceo, lo voy a poner igualmente en rojo, ¿cierto? Reacciona, ¿cierto? Con un mol de ácido clorhídrico, insisto, esto es por estequiometría, ¿cierto? Entonces, como el proceso es 1 a 1, la respuesta es exactamente la misma, 0,007125 moles de ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es transformar los mililitros del ácido clorhídrico que valoramos. Entonces recuerden que al inicio nos dicen que utilizamos 15 mililitros de ácido. Eso fue lo que usamos. Entonces simplemente pasémoslo a litros. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿listo? Que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Entonces simplemente cogemos a 15, lo dividimos entre 1000, eso nos da un valor de 0,015 litros de HCl. ¿Listo? Bien. Ahora ya tenemos la concentración y tenemos el volumen. Entonces nuevamente recordemos, ¿cierto? Que la molaridad es igual, ¿cierto? A moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, como ya tengo esto, sencillamente voy a reemplazar datos, ¿cierto? Donde vamos a colocar los moles que calculamos, que eran estos, ¿cierto? Con estequiometría, los moles calculados con estequiometría, lo vamos a dividir en el volumen de ácido, ¿cierto? Y eso sencillamente lo operamos. Entonces, 0,007125 dividido en 0,015, lo que nos da un valor de 0,475 molar de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces ya tenemos la molaridad,
y que esta era la respuesta, ¿cierto? De la concentración, de hecho lo vamos a poner en negrita, ¿cierto? Esta es la concentración entonces del ácido. Hasta ahí entonces hemos terminado con el inciso A, entonces ustedes simplemente suben y copian la respuesta. ¿Listo? Entonces esa es la concentración del ácido. Ya después de ello, vamos a pasar entonces al cálculo del pH, que es la última pregunta, ¿cierto? Entonces, para ello, se nos pide que inicialmente escribamos la reacción de disociación del ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, en este caso, recordemos que el ácido clorhídrico se disocia en los aniones hidrogenión y el anión fluoruro, es decir, el hidrogenión, ¿cierto? Además del ion cloruro. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, como vemos en esta ecuación, estas ecuaciones también deben balancearse. Y como vemos entonces la relación en todo el proceso es 1, 1, 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? En el paso 2 establecemos, ¿cierto? Que la concentración de protones va a ser exactamente, de hidrogeniones va a ser exactamente la misma del ácido clorhídrico, justamente porque la relación todo el tiempo es 1 a 1. Así, entonces nosotros vamos a establecer, ¿cierto? Que la concentración, ¿cierto? La concentración de los hidrogeniones, ¿cierto? Va a ser igual a la concentración del ácido clorhídrico. Insistimos porque pues el proceso es 1 a 1. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí lo tenemos, ¿cierto? En el paso anterior, por eso calculamos la concentración. Esa nos dio 0,475 molar, ¿cierto? Entonces, sencillamente copiamos, aunque el ácido sí lo vamos aquí. ¿Listo? Entonces, ya con este valor, sencillamente vamos a calcular al pH, ¿listo? Recordando entonces que la ecuación de pH es igual al logaritmo negativo, ¿cierto? Recordemos que por eso aquí sencillamente colocamos el menos antes de, ¿cierto? El menos logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, ¿cierto? Porque por eso se llama pH, porque estamos midiendo la cantidad de iones H. ¿Listo? Por lo tanto, ya simplemente lo que tenemos que hacer es el pH, entonces sería igual a menos el logaritmo, ¿cierto? Menos el logaritmo de 0,475, ¿cierto? Eso es. Final, y ya pues es sencillamente ubicar el dato en la calculadora. Por lo tanto, el pH, entonces, sería menos logaritmo de 0,475, lo que nos da un valor igual a 0,32. ¿Listo? Y ese es entonces el pH de la solución. Entonces, sencillamente, ¿cierto? Lo colocamos en negrilla y subimos y colocamos la respuesta en nuestro. Entonces, recordemos que siempre se nos solicita hacer el procedimiento completo y colocar las respuestas en la tabla. ¿Listo? Pero pues debajo de la tabla tenemos que ver todo este procedimiento, ¿vale? Para que pues sea válido. Entonces, para ayudarles un poco con sus ejercicios, porque sabemos que de golpe tenemos unas reacciones un poco desconocidas para nosotros, en particular con ácidos que no son de carácter inorgánico. Entonces hemos hecho esta tablita para ustedes. De hecho, espérenme un momento, la vamos a agrandar un poco. ¿Listo? Para que nos quede más grande y así ustedes la tengan. Entonces el estudiante 1 va a trabajar en el punto 2 donde nos piden la ecuación de disociación del ácido. ¿Listo?
cuando vamos a calcular pH, esto es específicamente para el cálculo del pH, en ese paso número 1, listo, que es el de escribir la ecuación de disociación, entonces la ecuación de disociación de cada estudiante va a ser la siguiente. Entonces, en el caso del estudiante 1, vamos a tener al ácido, listo, que se disocian los protones y en este ion, listo. Entonces, esto lo hacemos con el fin de que garanticemos exactamente lo mismo que acá, que la concentración del ácido sea igual a la concentración de los protones, listo, de los hidrogeniones, de tal manera que esta concentración que calculan del ácido, ¿cierto? En el paso número, en el primer ejercicio, sea la misma concentración del hidrogenión, ¿listo? Para que les quede un poco más fácil hacer el cálculo. Entonces, insistimos, entonces este es el ácido y esta es la disociación del ácido para el estudiante 1, el ácido fosfórico del estudiante 2 con su respectiva disociación, el ácido clorhídrico con su disociación para el estudiante 3, el ácido sulfúrico y disociación para el estudiante 4 y finalmente nuevamente el ácido cítrico para el estudiante número 5. ¿Listo? Entonces, por favor, la idea es que trabajen de esta manera, ¿listo? Para que así nos quede mucho más sencillo hacer ese cálculo de pH, ¿listo? Teniendo en cuenta la concentración que nos dé el ácido y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Espero este ejercicio les haya sido de ayuda y nos vemos en el último tutorial correspondiente a equilibrio químico. Muchísimas gracias.